Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El programa de hoy lo debo iniciar informándoles que en el momento en que se graba están velando a una prestigiosa dama, parte de nuestra familia, la madre de Dafne, la esposa de Pelegrín, doña Yolanda Arbaje de Arbaje. Después de trastornos de algunos años de su salud, finalmente entra en descanso eterno. Pelegrín lo avisó por Twitter y se hará el funeral en el cementerio de la avenida Jacobo Magluta. Para la familia ha sido un golpe rudo, porque ella era una especie de centro amoroso de esa familia ejemplar. Mis nietos, Dafne Natalia Castillo Arbaje, Manuel María Castillo Arbaje y Pelegrín Enrique Castillo Arbaje, están pasando por un momento muy doloroso. Ellos tenían un gran apego a doña Yolanda, le decían mamá, y claro, sus últimos días de agonía noté que los afectaba mucho. Desafortunadamente yo no podré estar en el velatorio por razones de indicación del contagio de la gente y el cuidado extremo que debo tener frente a la posibilidad de contraer el azote este que está diezmando tanta gente en el mundo. Miran mis hijos y estamos con Libby, Ginette, Cirilo, Armando, con toda la familia y especialmente a don Abraham, que fue su esposo largo tiempo. Formaron los dos una familia ejemplar. Doña Yolanda Arbaje de Arbaje, que Dios la reciba en su santo seno y le dé descanso a su alma y paz a sus restos. Bien, este programa es el segundo de la reanudación. Ya vimos la pasada semana algunas cosas y dije entonces que habrá un material abundante para hacer todos los programas de respuesta que puedan faltar, porque evidentemente el complejo de crisis, las crisis coincidentes, confluyentes, generan noticias. Dije más, que tendría que hacer una especie de interconexión un poco más intensa con la pregunta de los miércoles, el blog, porque muchas de las cosas de la respuesta dichas en palabras, como es natural, no se fijan, como todo lo que se dice, y entonces pasan a ser llevadas a la escritura y viceversa. Cosas que se escriben en la pregunta se pueden comentar e interpretar en la respuesta subsiguiente.
En esa pregunta de la semana pasada, hablando de las crisis, yo le di una especie de nicho, les reconocí, no le di yo, a la crisis económica derivada de la crisis de salud de la pandemia. La evidente paralización de considerables áreas de la economía, los conflictos muy penosos de los trastornos del empleo, suprimido, perdido, metido en incertidumbre e inseguridades, la posición de la familia y su incertidumbre, la pregunta acuciante y penosa de ¿y cuándo terminará esto? Ustedes recordarán que yo estuve manejando esos conceptos. Pero hubo una dimensión de la crisis o de las crisis que yo también toqué en el pasado programa. Lo que llamé el fantasma del default. El default es una experiencia muy peligrosa en que caen los estados deudores cuando por razones múltiples dejan de cumplir sus obligaciones contraídas a través de préstamos internacionales o generadas por bonos soberanos. Nosotros hemos tenido una experiencia muy preocupante, porque esa deuda se fue aumentando, se fue recreciendo, al grado de que durante los 8 años de gobierno de Danilo Medina, el incremento creo que fue brutal. No tengo los números exactos porque no quiero meterme a manejar números ni estadísticas, sino hacer mis planteamientos en una forma más sencilla, más asequible. Pero fue increíble el crecimiento, sosteniendo siempre los que mandaban que estábamos en un porcentaje del PIB tolerable. Ya creo que tenemos un 53% del Producto Interno Bruto equivalente a la deuda. Ya vemos que el diseño de los presupuestos contempla casi un 50% de asignaciones para pago de deuda. Y yo decía en el programa que más tarde que temprano, pero siempre lo hará, el default es nuestro fantasma. Nos está acechando para hacernos caer en un plano de insolvencia internacional. Hemos visto incluso cómo el presidente Abinader ha estado haciendo esfuerzos innegables, tratando de generar recursos, primero para reanimar la economía, relanzarla, con toda la presión del déficit fiscal, del déficit social, las limitaciones de las restricciones de la pandemia. Manos arriba, ha tratado de hacer, como se dice, de tripas corazón. Y la verdad es que ha sido muy penoso para todos ver esas dificultades y comprobar que nosotros estamos en medio de una enorme tormenta.
Por eso, quienes leyeron la pregunta del miércoles habrán visto su título: Mástil, velamen y un buen capitán para las tormentas. Es decir, para poderse evadir, poderlas capear las tormentas. 3 requisitos. Tomando en sentido figurado que la nación es un enorme buque de velas, que es el que se presta para el sentido figurado. Dije, y lo recordé en la pregunta, que yo le había escrito en la misma pregunta, hará una cosa de unos meses antes de las elecciones, una entrega del blog que se la dediqué al candidato de entonces, Luis Abinader, titulándola Un regalo trágico envenenado del trágico destino. Le decía al candidato Abinader: mire, usted va a ser presidente, todas las evidencias son así, conducen a eso. Pero las crisis son tan terribles que le van a amargar su tiempo de poder, lo van a desafiar. Usted llegará y confrontará dificultades inmensas. Habrá que darle no la gracia típica de los 100 días de la tolerancia de quienes no somos de su gobierno. Habrá que darle meses. Yo hablé hasta de 1 año de tregua previa. ¿Por qué? Evidentemente la República, como todo el mundo, está sometido a una presión de fuerza mayor, catastrófica. Ese artículo, esa entrega de un regalo envenenado del trágico destino, era precisamente esto. No lo va a dejar saborear su éxito electoral, el complejo de crisis que le espera. Para mí no constituye ningún motivo de satisfacción vanidosa, yo lo dije, no. Para mí constituye más bien una experiencia pesarosa, que se diera el vaticinio, que no era mío solamente, era de muchos. La crisis nos afecta a todos. Los esfuerzos que el presidente ha hecho y ha prometido no son suficientes. No son suficientes. Es previsible que si nos mantenemos en ese nivel, en la inquietud de buscar recursos para afrontar la crisis, vamos a ir directo a una ruina mayor. No nos vamos a poder reponer. En este momento hemos hablado y hemos escrito por meses. Es cuando más se necesita, como nunca antes, la unidad nacional. Es un momento sumamente crítico. Y hablar de partidos políticos, de filiaciones, de simpatías, hoy por hoy, en estos momentos, es perturbador. Hay intereses esenciales comprometidos en la ruina que se ve llegar. Y una nación organizada como Estado, República Dominicana, no la República del mundo. Ese es una
un logo que está creando muchas murmuraciones y muchos reproches. RD, la República del Mundo, con unos colores que no son los de la bandera, que están ordenados por Constitución. Los colores no son antojadizos. Señores, si ustedes querían ponerle, excúsenme la digresión, la versión del mundo, nosotros tenemos cómo hacerla, la más hermosa. Hijo del talento y la inspiración de una gloria nacional, nuestro poeta Pedro Mir. Hay un país en el mundo situado en el mismo trayecto del sol, República Dominicana. Contra la República del Mundo, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene eso que ver con la puntualidad de los símbolos? Ese escudo nuestro fue diseñado por el fundador, la República Dominicana, la República de Dios, patria y libertad. El Estado-nación que somos nosotros. Estado del mundo da la sensación de globalización, de Puerto Libre. Es decir, hay una islita ahí que da el mundo, todo el que quiera. No. Hay una nación organizada como Estado, con sus normas de convivencia, con sus planes de desarrollo, sus instituciones. ¿Cómo del mundo? ¿Hija del mundo? No. Hija del sacrificio de sus fundadores y después de los que la recuperaron cuando fue entregada en traición. Acabo la digresión. El hecho es que estamos en un momento sumamente sensitivo y aparece la voz de Leonel Fernández. En el artículo, en la entrega de la pregunta, cuando yo hablo de los mástiles para la tormenta, desarrollo esta idea. Nuestra ventaja en el siglo pasado, las últimas 4 décadas del siglo pasado, residió en que nosotros tuvimos mástiles para las tormentas, que no fueron pequeñas, de otra índole, claro está, porque no estaba la de salud. Pero hubo guerra, hubo intervención, había guerra fría, es decir, todos los tollos del mundo. En un hemisferio, Joaquín Balaguer. En otro hemisferio, Juan Bosch. Y una serie de prospectos de mástiles que la muerte terminó llevándoselo en plenitud. Hago mención de Francisco Alberto Camaño dirigiendo la guerra del 65, Rafael Fernández Domínguez, que fue la conciencia de defensa de la Constitución y el repudio esencial al golpe de Estado del 63. Se lo llevó la muerte. Y otros líderes, el doctor Peña Gómez, que en su hemisferio se desarrolló como un prospecto de mástil. Leonel Fernández, a fin de siglo, fue en el 95 señalado por los 2 mástiles esenciales. Este es: vamos a resistirnos a lo que la geopolítica mundial, dirigida desde el norte y desde una parte de Europa, a través de la artera administración de Naciones Unidas de entonces,
vamos a defender la soberanía, la integridad territorial. Comenzó a la guerra en los 93, rehusándose a lo que pedía la administración Clinton. 19 campamentos para 20.000 habitantes que vendrían desplazados de Haití, porque en Haití había muchos trastornos, porque Aristide, que si los reponían, los repusieron con una flota de portaaviones a ese representativo de carteles de la droga. Disolvieron el ejército. Y en medio de eso, Balaguer se oponía. Balaguer y Bosch confluyen en el Frente Patriótico, que había propuesto la Fuerza Nacional Progresista. Formalmente, señalando incluso a Leonel Fernández como el candidato ideal para poderse cargo de las exigencias y necesidades del nuevo siglo que se veía venir, el fin del 90, el periodo 96-2000 y lo que vendría del nuevo siglo. Y digo, ese prospecto dio la medida, dio la talla. Se le vio luchar con la crisis del 2008, que no fue sencilla. Lo hizo muy bien. Los 3 periodos que desempeñó, la modernización del Estado, las cosas que pudo hacer, funcionó. ¿Dónde vino la desgracia? En lo que llamo el legatario de rebote virtual, Danilo Medina, que ya no era un legado de los viejos, sino más bien una buena fe de Leonel, auspiciando su llegada a poder para darle permanencia al partido de Juan Bosch en el poder. Ahí vino el fracaso. Se hundió la República. Terminó en lo que se ve que va llegando. El partido de Juan Bosch se volvió un desastre. Las elecciones fueron corrompidas, un desastre, un desorden. Y el odio, mezclado con una envidia de trasfondo absurda. Porque la competencia del liderato interno del Partido de Liberación Dominicana entre Danilo Medina y Leonel Fernández era imposible. Son de divisiones diferentes. Danilo es el armador práctico, preparador de ardides, a veces oneroso, recomposición de comité, cosas de esas. El otro no. El otro es el talento y la cultura y la índole. Tolerante, respetuosa. Hombre, realmente que no parece de este medio. Leonel acaba de hablar. Yo digo en el programa pasado, en la pregunta pasada, que Leonel, mientras estuvo en las luchas dentro del partido, de octubre, la desgracia esa de las primarias abiertas, un experimento trágico, una aventura trágica del poder de Danilo Medina, medio se desvaneció y ayudó mucho el trabajo interno infernal que se hizo para destruirle desde el propio partido de gobierno. La gente que le debía, se suponía, gratitud, porque llegaron a poder porque él lo propició. Incluso esta es una cosa que el poder soberbio de Danilo Medina terminó por desconocer. No le agradezco a nadie esto. Y tuvimos nosotros que sacarle las fílmicas de los discursos, de la alianza con la fuerza, donde hablaba de que afortunadamente los 22 puntos de retraso que tenía en las encuestas fueron superadas gracias al trabajo de Leonel Fernández y de su esposa Margarita.
Un desastre. Entonces digo, al cambiar el gobierno, viene un nuevo prospecto de mástil, ya no derivado del legado de los viejos, sino de las circunstancias. Luis Abinader contaba desde hacía tiempo con el voto duro del Partido Revolucionario Moderno, el PRD esencialmente. 37, 38, 39%. Fijo, es un voto absolutamente irremovible. Pero las circunstancias, las amenazas de establecer un régimen de mala índole, autoritario, el deseo de volver a estuprar la Constitución para hacer la permanencia en el poder indefinida, el desastre de la aceleración y del escalamiento horrendo de los escándalos, una administración de gobierno cada día más corrompida que llegó al fango, al lodazal del descrédito mayor. Cuando termina esa situación, medio desdibujó a Leonel Fernández como el líder en el cual confiaran los ancianos mástiles del país. El camino bueno es este. Balaguer, cuando yo di mi conferencia a la Nación y los partidos, lo fui a ver y me dijo, ese muchacho es muy culto y muy ponderado. Yo lo he seguido siempre. Yo lo recibí como un mensaje, que va. Sin embargo, como son las cosas, en ocasión de esas rastrerías de octubre, que no fue otra cosa que una rastrería, de los fracasos electorales, que ya sabemos lo que fue febrero, lo que fue marzo, lo que fue un desastre. Leonel Fernández reapareció. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Él, que medio lo desdibujaron y perdió el Partido de la Liberación Dominicana, la última y única oportunidad que le quedaba de permanecer en el poder, si él hubiese sido el candidato en octubre. No el penco, por favor. Reapareció. ¿Cuándo, cómo y dónde? Primero, a la lucha trascendental de la defensa de la Constitución. El gobierno respondía ciegamente, con torpeza infinita. Cerco militar para el Congreso, espía y aparatos de espionaje en el techo y en los despachos de los legisladores, un desastre enorme. Y las multitudes miraron hacia Leonel y se vieron las manifestaciones inmensas que se dieron, 2 o 3, frente al Congreso, evitando que se produjera el estupro, el nuevo estupro de la Constitución. Su Constitución, la del 2010, que él sometiera a una especie de consenso de vasta escala, con una aprobación formidable y un reconocimiento internacional de primer orden, una Constitución moderna y funcional. Ahí se vio el mástil de nuevo. Se va, funda la Fuerza del Pueblo y en meses, un milagro, en meses, 3 meses, ya era una fuerza política importante que participa en las elecciones y tiene incluso la capacidad de llevar más senadores que el propio Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien,
En esas manifestaciones de defensa de la Constitución, que se hizo incluso una bajo lluvia, impresionante, Luis Abinader se dio cuenta, claro que se dio cuenta de que Leonel estaba asumiendo un papel trascendental. Y él también convocó sus masas. Hicieron también una manifestación impresionante frente al Congreso de defensa de la Constitución. Luis Abinader y Leonel Fernández convergieron en una alianza que se elaboró a través de los distintos partidos menores para impedir que el PLD pudiera tener una presencia significativa en el Congreso, que viniera a perturbar después la obra de gobierno que pudiera hacer Luis Abinader. Confluyeron, se vieron los resultados. Ahí está. 4 senadores el PLD, creo que 9 la Fuerza del Pueblo y el resto del PRM. Confluyeron. Ahora bien, yo voy a detenerme aquí para hacer un paréntesis y recordar algo, porque me gusta, como digo tantas veces, examinar el conflicto desde su nacimiento y la edad del conflicto. El odio, el gran enemigo de los pueblos. La inmensa mayoría de los casos de desgracia de los pueblos tienen un eje diabólico, el odio. Cuando nosotros nos sometieron en los años 14 y 15, aquella campaña horrible de descrédito mundial, que vino Ban Ki-moon al Senado, que vino Biden, el vicepresidente del presidente Obama, que estaba ACNUR aquí, el hijo de Vargas Llosa, en un Ferrari, y reuniones en Noruega, y reuniones, bueno, convirtiéndonos a los ojos del mundo en un estado odioso, rígido, racista, el apartheid del Caribe. Llegó a escribir Vargas Llosa, el peruano español que uno no sabe finalmente a qué obedece. Aparte de su talento, que es reconocido. Yo propuse formalmente en muchos programas de la respuesta, la pregunta no existía, en artículos. Presidente Medina, organice una comisión plenipotenciaria, llame a Leonel Fernández, que Leonel Fernández la encabece, 4 ciudadanos más prominentes, para que salgan por el mundo a explicar nuestra situación, estado por estado. Miren, esto es injusto por esto. Nosotros no somos eso. Nosotros hemos sido generosos. Nosotros lo que tenemos es un trastorno inmenso que nos está creando dificultades en la identidad nacional y desordenándonos. Es un estado fallido, es un narcoestado, es peligrosa. Yo me imagino que tanto Danilo Medina como su grupo de poder tan arrogante se reirían de mi propuesta. Dirían, este viejo está loco. Oye, una comisión con Leonel presidiéndola para salir por el mundo a defendernos, pero bueno, está loco. Si ellos estaban metidos en la conspiración, ellos terminaron llamando a la invasión, vengan para acá, vengan, que aquí estamos mejor, aquí hay trabajo, allá no. Desde el portal de la presidencia
una traición a la patria que merecería un juicio, el más severo de todos, más severo que todas las barbaridades de la corrupción que está pendiente de conocerse. Lo propuse yo. Ahora Leonel Fernández hace una propuesta interesantísima. Él dice, no podemos resolver las crisis con los medios de procuración de recursos internos. Todos los ahorros que se hagan, todos los cortes y podas y economía que se intenten no bastarían para poder relanzar a la República. Lo hizo en una forma breve y brillante. Habló del crecimiento, dio las cifras, sí, cifras profesionales, para explicar por qué no. Entonces dice, debemos de salir a formar parte o animar la formación de una especie de conjunto de naciones en desgracia, similar a la nuestra, naciones de desarrollo relativo, en la ruina que le ha producido la pandemia, que sería una manera de interpretar lo que el G20, las 20 economías más poderosas del mundo, llegó a insinuar. Y podríamos usar Naciones Unidas y CEPAL para que lo que yo entendí, se difieran las exigencias del pago de intereses honorosos y de abono a capital en la deuda externa durante un tiempo. Y que esos recursos ahorrados así permitirían entonces trabajar en el relanzamiento de la economía nacional. Pero dijo algo más. No sé si Luis Abinader lo captó. La fuerza del pueblo estaría a la disposición para ayudar en ese esfuerzo. Qué generoso, qué bien planteado. Lo que le quiso decir Luis, quitándole qué sé yo qué porcentaje a los partidos, tú no vas a conseguir eso, quitando unos embajadores, una cosa de esa. Tú lo sabes. Vamos a animarnos a salir, a formar parte de una demanda que para ser más respetable y más exigente sería bueno que fuera un tanto colectiva. Yo diría 8, 10, 15 naciones en desgracia. Incluso no naciones necesariamente de América, de la propia África y otras partes del mundo. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar en ese sentido. Yo lo recibí como una forma muy inteligente y sutil de decir, en lo que yo pueda ayudar con mis relaciones, con mi experiencia, cuenta conmigo. Lo que yo pedía en la plenipotenciaria para salir a lavar el descrédito, ahora lo propone en forma constructiva Leonel Fernández para ayudar a buscar cosas pesadas. No, los intereses están diferidos. Y el abono capital de los préstamos y todo están diferidos. Diferidos 1 año, 2 años. ¿Sí? Utilicen esos recursos para relanzarse. Qué hermosa propuesta. ¿Qué creo que puede pasar? Y esto lo debo decir ahora en la respuesta. Que los grupos de poder oscuros que constituyen, a mi modo de ver, el mayor peligro para la independencia nacional, no están en eso. A ellos les gusta un Estado semiahogado, un presidente dependiente,
que tenga que pedir a una multinacional un avance de sus impuestos para poder cumplir obligaciones del día a día del gobierno. Débil, porque ellos son el poder. Y lo van a inducir. ¡Qué total, Leonel! Ahora quiere Leonel que tú lo pongas en un esfuerzo internacional para tratar de concitar esto que es tan importante. Pero si, Leonel, tú haces eso, tú te estás hundiendo. ¿Por qué? Porque tú con 4 años no vas a poder hacer nada. Tú necesitas 8. La reelección. Vuelve la maldición de la reelección a turbar la normalidad de la nación. Luis, eso es un engaño. Tú y Leonel no tienen odios establecidos. Al contrario, han dado muestra de una afinidad básica importante. Llámalo. Como hacen los presidentes norteamericanos cuando hay dificultades graves, que llaman a todos los expresidentes para hablar. Se reúnen en medio de las crisis. Eso no quita nada de tu importancia, al contrario, la aumenta. Ven, ¿qué es lo que tú propones? ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Por CEPAL, por ONU, por Alemania, sí, todo el mundo está en dificultades, las grandes economías, pero no estamos pidiendo que nos presten nuevos, que nos den nuevos empréstitos, sino que acuerden los organismos y un mecanismo para regular los propios bonos, de que los intereses quedan con una mora suficiente de 1 o 2 años, porque hay un estado de fuerza mayor mundial y se justifica. Tú eres capaz de formar parte, yo creería eso que tú dices, una misión nuestra, a calentar esa posibilidad. Sí, cómo no, yo ayudo, porque este es el problema de todos. Pero entonces está la carcoma, la polilla palaciega, no sé si se ha establecido todavía, no quiero ser injusto, que no vayan a ofenderse los jóvenes ministros. Yo no tengo nada contra ellos, pero históricamente es una maldición nuestra la polilla palaciega. No, presidente, no le podemos dar importancia a Leonel, porque Danilo no es el adversario. Danilo tiene una cola grandísima ahí, de Odebrecht, qué sé yo qué, y hay lío con César el abusador, pero Leonel no, Leonel viene y después no podemos en 24 nada. Ustedes quieren una insensatez mayor, una perversidad mayor que esa. Entonces yo le digo a Luis, tú eres un prospecto de ilusiones. Tú te puedes consagrar como un mástil de la República en la medida que trascienda. No son marrullerías, ni chanchullos de grupitos, no. Son decisiones de políticas trascendentales, de alcances mundiales en este caso. Vamos a hacer el esfuerzo. Es honesto, es válido que nosotros salgamos a hablar de nuestras necesidades, pero que concitemos y exploremos cuáles otros estados pueden tener las mismas necesidades nuestras, de pedir que le perdonen por X tiempo el pago que se está llevando ya un 53% del Producto Interno Bruto. Digo, y se está metiendo en los presupuestos. El diseño es una gran parte para pagar intereses y abonar deuda. Vean ustedes qué interesante resulta este acierto de Leonel Fernández. Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces.
sobre un 50%, 52, 53, y ha sido un ícono nacional. Pese al bandidesco proyecto que tuvieron desde poder de destruirle en base a infamias, animado por los rencores envidiosos del poder de entonces. El odio que había, que hay todavía, pero que había cuando yo proponía aquella plenipotenciaria para defendernos, lo mitigó Leonel Fernández. Fue a la OEA y pronunció una conferencia estupenda en defensa de la Constitución de la República, diciéndole a la propia OEA: déjense de necedades. El artículo 18 de la Constitución nuestra indica cómo es que se llega a ser dominicano. Ah, no, porque hay un fallo de la Corte Interamericana que ustedes no, como no la reconocieron en el Congreso, se le impone. No, señor. Ustedes no pueden derogar nuestra Constitución. Una conferencia preciosa, pero con la modestia de siempre. No la hizo trascender. No la publicó. No se vanaglorió, no vanagloriarse, no se glorió de que él había hecho un esfuerzo en el seno mismo de OEA. No es un ciudadano común y corriente. Es un expresidente de 3 periodos, con un sentido trascendental. Entre Luis y él no hay odio. Una buena noticia. Probado cuando tenían que converger, en la medida que convergieron, se sacó la satrapía del poder que estaba en proyecto. Porque era gobernar con un testaferro. Vaya el testaferro. De trasmano, el benefactor, el ungido. Eso se evitó, gracias al esfuerzo de ellos dos, de esas dos organizaciones. Sin contar los esfuerzos nuestros y de los partidos menores, que ahora he visto con preocupación. Se les busca castigar cuando tenemos obligaciones sencillas, pago de locales, personal, etc. No, vamos a reducirlo porque queremos hacer la extensión de la UAS en Santo Domingo Este. Por Dios, presidente. Leonel hizo en San Francisco, en Barahona, en San Juan, en Puerto 7 extensiones de la UAS. No, eso no genera nada. Van a quitar a qué sé yo cuántos empleados y funcionarios que no trabajaban en el servicio exterior. Eso no va a resolver. Si usted quiere consagrarse como un mástil fundamental, joven, del nuevo siglo, tiene que emprender acciones trascendentales. Salirse de esta comidilla insular, parroquial. Que el símbolo, que Vicini, pues Vicini y Capellán son los que tienen la aspiración de formar en la frontera una parcela catastral. Ellos no creen en frontera, ni creen en nación, ni creen en independencia. Negocio. Pero el país lo sabe y van a tener dificultades con el país, que lo sepan. Bueno, entonces la idea es aprovechar esa posición de Leonel Fernández. Luis Abinader, civilizadamente, ustedes son amigos básicos, son decentes los dos. No hay por qué temer que tengan intenciones ocultas ni maldades preparadas, no. Hagan por favor el esfuerzo por su país. Júntense. Y elaboren planes de gran alcance. Verdadero golpe de pecho
No, nosotros tenemos una gran desgracia. Tenemos esto, por estos medios no vamos a poder reponernos. Necesitamos que de esta fuente surja esto. En la pregunta que viene el miércoles estará tratado el problema de la deuda como fatalidad nacional. Y después, en la primera semana de noviembre, vienen posibles fuentes de otros recursos. ¿Cuáles? La demanda en responsabilidad civil y las indemnizaciones que debe Odebrecht, que hizo un trato doloso con un gobierno que ya no es gobierno y que el gobierno que sucedió no tiene por qué respetarlo, siempre que procese a los autores de esa acción criminal. Otra fuente, Taiwán. Una delegación del Ministerio Público y Relaciones Exteriores nuestra a Taiwán. ¿Por qué ustedes sostuvieron que el anterior gobierno nuestro percibió un precio de $3,000 millones para establecer las relaciones con China continental? Pero hecho en los niveles máximos. ¿En qué banco de Asia pudieron ustedes detectar depósitos raros? Denos los datos. Ahí hay un dinero importante. Eso está propuesto para la primera semana de noviembre. Aguardemos. Vamos a ver. ¿Saben ustedes que este programa, la segunda entrega de la reanudación, sale por Supercanal, 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central. Teleimpacto, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo y 9 de la mañana de lunes. Y algunos canales amigos que, según he sabido, ya comenzaron a retomarnos. Tendremos que afinar, así sea virtualmente, con ellos la manera de hacerlo. Con la gracia de Dios, por encima de todas las cosas, esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.